¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que estéis pasando una muy buena semana. Uno de los mejores indicadores de mínimos en Bitcoin parece haber dado la señal alcista definitiva. De hecho, la última vez que este indicador nos dio una señal de mínimos fue en la cota de mínimos anuales 15.000, 16.000 dólares. Y fijaos que ni siquiera hemos tenido que romper el rango por la parte baja para que este indicador se active. Bueno, ¿sabéis cuál es este indicador, amigos? Y sé que muchos os vais a reír ahora, cuando la mayoría de analistas cripto coincidimos en que Bitcoin va a romper a la baja un nivel de cotización que viene respetando a lo largo de los últimos meses o las últimas semanas, como es en este caso los 29.500. Esta parte baja del rango en el cual Bitcoin se encuentra a lo largo del último mes. Bueno, pues parece que todos estamos viendo lo mismo. En mi caso, ya fundamentado a nivel técnico y a nivel de datos en cadena, porque es probable romper el rango por la parte baja y dirigirnos a los 28.000, nivel en el cual se encuentra el precio realizado del operador de corto plazo, nivel que ha funcionado muy bien como soporte en el primer retroceso hacia los 20.000 y en el segundo hacia los 25.000. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, el 28.000 es un punto clave que no deberíamos perderlo, porque de perderlo probablemente se rompería también la tendencia alcista por datos en cadena. Pero bueno, podemos estar totalmente equivocados o acertados en esta ocasión. La faena que vamos a llevar a cabo en el vídeo de hoy va a tener que ver con gráficas adelantadas, las primeras que nos suelen dar zonas de mínimos. Son tan adelantadas que ni siquiera las suelo traer, pero quizá estas nos estén marcando ya zonas de mínimos en Bitcoin. Estoy bastante convencido que el vídeo de hoy os va a gustar y os va a dar otro punto de vista totalmente diferente. Así que antes de meternos en materia, recordad que este viernes todos los que estáis dentro de la formación de trading que estoy dando, que seguramente haremos la siguiente una de las primeras semanas de agosto, vais a recibir un correo con los dos primeros vídeos y una diapositiva que os estoy preparando. Para todos los que queráis aprender trading, yo creo que ya no hay ningún tipo de excusa, porque es una formación 100% gratuita y lo único que tenéis que hacer es descargaros mi aplicación de trading favorita, que os voy a dejar por aquí un código QR, cogéis la cámara del móvil, lo acercáis al código QR, ¡plup!, descargáis la aplicación introduciendo el código PLANBTC y fondeando la cuenta de trading con como mínimo $50. Haciendo esto, al correo con el cual te hayas registrado en la plataforma, recibirás la invitación este viernes a eso de mediodía, hora española. Familia, tenemos bastante faenita el día de hoy, así que si os gusta el contenido, por favor, darle like al vídeo, suscribiros al canal y vamos para allá. Y si alguien a día de hoy tiene alguna duda de la importancia del operador de corto plazo en el futuro inmediato para Bitcoin, con esta gráfica os voy a sacar de dudas y además vais a entender el verdadero reto al cual se enfrenta Bitcoin para finales del mes de agosto. Yo creo que esto no lo está hablando nadie, ningún creador de contenido está hablando de esto que vais a tener en pantalla, aunque probablemente lo escucharéis a finales del mes de agosto, que es cuando acabe sucediendo todo esto, si es que pasa, ¿no? Fijaos, en pantalla tenéis el supply que pertenece al operador de largo plazo, que es todo esto que está en azul. Todo esto pertenece al operador de largo plazo. ¿Por qué? Porque el operador de largo plazo se caracteriza por todo aquel que ha comprado Bitcoin desde hace 155 días hacia atrás. Y el operador de corto plazo, que es toda esta zona de color rojo, se caracteriza por haber comprado Bitcoin desde hace 155 días hasta el momento presente. Bueno, ya tenemos claro dónde se encuentra el operador de largo plazo y de corto plazo. Ahora, ¿cuál es el comportamiento natural del operador de corto plazo? Cuando Bitcoin tiene movimientos de impulso brutales, en rojo tenéis el supply que pertenece a este operador. Y un aumento en esta línea roja de la mano de una caída en la línea azul, que representa el supply que pertenece al operador de largo plazo, nos indica este cruce de aquí, nos indica que se está generando una zona de distribución. Y esto sucede en cada uno de los ciclos. Por lo tanto, cuando vuelvan los bull runs, amigos, que volverán, que sepáis que en este canal vamos a prestar atención a otro tipo de gráficas que por el momento en el cual nos encontramos no nos pueden aportar mucha información, pero estoy haciendo una buena carpeta para cuando lleguen estos momentos tener un buen historial de gráficas que nos pueden arrojar información interesante, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el verdadero reto al cual se enfrenta Bitcoin de cara al siguiente mes? Bueno, hemos dicho que el operador de corto plazo recoge ese precio realizado, que más o menos si lo pudiera dibujar sería algo así, algo similar a esto, ¿verdad? Es lo que ha hecho, se ha apoyado en los 20.000 y luego también por aquí lo ha ido a testear. Esa imagen que habéis visto en la introducción del vídeo hace escasos 2-3 minutos. Bien, pues ese precio ¿de dónde sale? De promediar los niveles de cotización de Bitcoin desde hace 155 días hasta el momento actual. Y todo esto pertenece al supply del STH, operador de corto plazo. Daos cuenta que de cara dentro de un mes, justo exactamente hoy, dentro de un mes, el 19 del mes de agosto, se va a empezar a promediar desde esta zona de aquí arriba.
Evidentemente, falta por ver los niveles de cotización que va a dejar Bitcoin de ahora hasta dentro de un mes. A lo mejor estamos por niveles superiores y genial. Es que es lo que debería pasar para no entrar en peligros, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasaría? Pasaría que el precio... Ese precio que hemos comentado antes, que aquí lo rompía marcándonos zonas de mínimos, en los 20 se apoyaba y en los 25 se volvía a apoyar, seguiría subiendo a pesar de un Bitcoin lateral. Porque se empezaría a promediar no desde este punto, recogiendo todos estos precios a la baja con la corrección hacia los 20.000, sino desde este punto, niveles cercanos a los 30.000. Por lo tanto, Bitcoin está asumiendo un reto muy bestia. De verdad que esto es más importante de lo que muchos pensáis. Dentro de un mes, si Bitcoin se mantiene lateral y no se decanta por una ruptura al alza, el precio realizado del operador de corto plazo va a estar en niveles cercanos a los $30.000, lo cual cualquier noticia, cualquier evento puede generar una ruptura a la baja de este precio realizado y el operador de corto plazo entrar en esa especie de ventas en pánico, paniquear, y ahí es cuando empezamos a ver esas velas de rango amplio de 5, 6, 7, 10% en tan solo un día, cuando rompemos a la baja el precio realizado de este operador, ¿vale? Pensad también que es un operador con poca experiencia, que acaba afectando directamente al precio de Bitcoin, ya sea por movimientos de impulso adicionales cuando parece que ya no puede subir más, o cuando se rompe el precio realizado con movimientos a la baja muy fuertes. Por lo tanto, ya sabéis, este reto probablemente se esté hablando mucho de aquí a un mes, pero bueno, aquí lo sacamos. Ahora, fijaos lo que tenéis en pantalla. Nos habla del volumen de transferencia en pérdidas de este operador, no de las ventas en pérdidas ejecutadas. Simplemente yo tengo Bitcoin en pérdidas, soy operador de corto plazo y me lo paso de mi ledger a, pues yo qué sé, a una wallet de Binance, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues ese volumen de transferencia en pérdida se recoge con estos movimientos al alza y a la baja de estas líneas de color naranja, que nos cogen un promedio de 7 días cuántos bitcoins en pérdida se movieron. Bien, fijaos que en la corrección de mínimos de marzo, el 10 de marzo, los 20.000, se movieron más de 2.300 bitcoins en pérdidas. Bueno, luego en toda esta zonita de mínimos de aquí, que luego se generó un impulso bastante interesante, ¿verdad? Se movieron 2.144 bitcoins en pérdidas. Bueno, seguimos. En la zona de mínimos de los 25.000 se generó un volumen en pérdidas de este supply, ¿verdad? Del operador de corto plazo de 2.284 bitcoins. ¿Qué significa esto? Que toda esta zonita de aquí, toda esta zonita nos está marcando un nivel en el que el operador de corto plazo se siente incómodo. Se siente incómodo y normalmente se puede asociar eso a una zona de mínimos en Bitcoin. Esta es un tipo de señal más adelantada, ¿vale? ¿Ok? No estamos recogiendo datos desde este punto hasta, desde, por ejemplo, la salida de mínimos hacia atrás, porque el precio realizado del operador de corto plazo estaba marcándonos una tendencia bajista. A nosotros lo que nos interesa es ver cómo se está comportando ahora este operador. Y los datos que tenéis en pantalla nos están marcando que a pesar del repunte que vimos el día de ayer con el retroceso a los 29.600 y poco, 29.500, no se ha llegado a un volumen en pérdidas diario en torno a los 2.100, 2.300 bitcoins que nos suelen marcar esa zona de mínimos. Esta es una de las gráficas adelantadas que por el momento no nos está diciendo que Bitcoin ha visto esos mínimos, sino más bien dice que podría seguir retrocediendo. Vamos con esta otra gráfica que nos marca el total supply en pérdidas de este operador, es decir, de todo su supply, cuánto está en pérdidas. Y fijaos algo interesante, que de hecho esta gráfica la traíamos cuando estábamos en los 30.000, decíamos, se va a venir un retroceso. Por datos en cadena se vienen retrocesos, porque es que el supply en pérdida de este operador es casi cero. Recordaréis este día. Todo esto fue el día 13 de julio, podéis ir a ver ese vídeo. El día del 13 de julio lo estábamos comentando, es que prácticamente no tiene supply en pérdidas y esto nos marca zona de máximos. Bien, a partir de ahí vino un movimiento correctivo. Bueno, pues que sepáis que el supply en pérdidas de los 20.000 fue de más de 1.430.000 bitcoins. El mínimo, el supply en pérdidas máximo, mejor dicho, los 25.000 fue de 1.836.000 bitcoins. Y actualmente el supply en pérdidas es de menos de 1 millón. Concretamente, fijaos, el día de ayer, 18 de julio, 884.000 bitcoins. Lo cual, ni la gráfica que hemos visto anteriormente, ni esta, nos está marcando un nivel de mínimos en Bitcoin, una zona de mínimos muy adelantada. Es que estos son datos súper adelantados. Fijaos que esto ha funcionado muy bien, por ejemplo, en etapas anteriores, cuando toda esta zona de aquí, que nos marcaba
volumen, un supply en pérdidas importante por parte de este operador, concretamente cercano a los 2.800.000, 2.900.000, 2.900.000. Fijaos que cada vez que marcaba ese nivel, ese volumen de supply en pérdidas, perdonar, era una zona de suelos, o nos estaba marcando un nivel de suelos. De hecho, la caída a mínimos también nos marcó un supply en pérdidas cercano a los 2.950.000. Actualmente estamos lejos de todo ese punto. Por lo tanto, esta gráfica tampoco nos estaría marcando que tenemos a Bitcoin en zona de mínimos. Y ya sabéis cuál es el verdadero reto de Bitcoin. Este precio realizado va a seguir subiendo por el motivo que hemos explicado en la primera gráfica en cadena. Esto que tenéis en color rojo es el precio realizado, el precio promedio del operador de corto plazo. Y fijaos cómo la ruptura de este precio al alza acabó rompiendo toda la tendencia bajista anterior. Por lo tanto, romper este precio realizado a la baja con contundencia probablemente también daría por concluido un periodo alcista e iríamos a corregir gran parte de este alza desde los 15 hasta los 31.000 dólares. Y lo que tenéis aquí en pantalla, este valle de color naranja, nos habla de la distancia entre el precio de Bitcoin y el precio realizado. Fijaos cómo a pesar de este último alza, no hemos tenido... Fijaos, ¿no? En el alza que tuvimos desde los 20.000 a los 30.000, tuvimos un distanciamiento bastante importante que nos lo marcaba por este valle al alza por encima del eje cero. Al igual que cuando salíamos de mínimos, también teníamos un margen bastante considerable. Pero actualmente, con este arranque desde el nivel de los 25.000, no hemos tenido ese valle importante, sino más bien cada vez estamos más cerquita de este eje cero, que en esta ocasión ya nos marcó la zona de mínimos. Por eso digo que si perdemos los 29.500, probablemente nos vayamos directamente a los 28.000 dólares, que es donde se encuentra el precio realizado de este operador, y ese es el soporte en la cadena más fuerte que tenemos, así que cuidado con ese nivel que le haremos seguimiento en este canal. Bien, si nos vamos con esta otra gráfica, que en naranja nos marca el supply total del operador de largo plazo, el holder, lo que hemos visto en la primera diapositiva, que era en azul, ¿verdad? Todo eso nos marca el supply que pertenece al operador de largo plazo, que actualmente es de unos 14.500.000 bitcoins aproximadamente. Ahí lo tenéis, 14.494.000 bitcoins. Y en color azul tenéis el precio medio de este operador. Es decir, el precio al cual ha comprado este operador de media. Fijaos, algo interesante que está sucediendo últimamente es que el precio viene retrocediendo. Este precio viene retrocediendo y este precio ya se testeó también en la corrección después de la salida de mínimos del ciclo anterior. En estos momentos este precio se encuentra en el nivel de los 20.000 dólares, donde recordemos que tenemos un gap importante en la CME por rellenar. Y también algo importante, que de hecho es el motivo principal por el cual os quiero enseñar esta gráfica. Aquí abajo de color rosa tenéis el precio gastado, cuando el operador de largo plazo gasta una parte de su supply importante. Cada vez que lo tenemos testeando esta línea verde, suelen ser asociados a puntos de capitulación o zonas de distribución. Fijaos como, por ejemplo, en la salida de mínimos, aquí tenemos 2 picos que nos estaban marcando ya zona de máximos de todo un movimiento. Este punto fue un pico de capitulación, aquí tenemos otro pico de capitulación y por toda esta zona de aquí tuvimos ese gasto importante del operador de largo plazo que, tal y como hemos comentado en la primera diapositiva, estaba distribuyendo al operador de corto plazo que empezó a comprar en máximos históricos, ¿vale? A partir de ahí, y lo que realmente nos interesa, es que hemos tenido un pico de capitulación, es decir, una parte muy importante del supply del operador de largo plazo gastada en zona de mínimos, lo cual nos habla de una zona de capitulación de este operador, y luego hemos tenido valles interesantes, que el primero pues sería por el nivel de los 22.000, muy cerquita de la zona de máximos del primer movimiento de impulso. Luego hemos tenido también otro por el nivel de los 22.000, y el último y más reciente ha sido en el nivel de los 20.600, ha sido en el nivel de los 30.000 dólares, perdonad. Este ha sido en el nivel de los 23, 22 y el más reciente ha sido en el nivel de los 30.000 dólares. Por lo tanto, atentos, porque este tipo de picos que estáis viendo aquí nos suele marcar la zona de máximos o mínimos de un movimiento. Y en este caso sí que lo hemos tenido, pero marcándonos la parte alta de un movimiento, lo cual, si lo asociamos a lo que sucedió en la anterior salida de mínimos, podría estar marcándonos zona de máximos de toda la salida de mínimos. Bueno, seguimos para bingo con esta otra gráfica que ya lo sabéis, es el indicador que a mí más me gusta de datos en cadena porque recoge una serie de gráficas en cadena y de proyecciones de precio respecto a anteriores ciclos. Bueno, pues que sepáis que este indicador sigue marcándonos zona de bajo riesgo de incorporarnos a mercado, y eso nosotros lo asociamos con una zona de alto riesgo, que al final es donde se encuentran los techos
y los techos de mercado. Por lo tanto, cuidado, porque este indicador nos está marcando que Bitcoin podría estar a las puertas en una etapa muy cercana de entrar en un proceso correctivo. Y si vemos cómo esto se dispara, a mí lo que realmente me preocupa es tener el precio realizado tan cerquita del operador de corto plazo. Por lo tanto, lo que preferiría sería un nuevo alza hasta nivel de los 33-35.000 dólares y un retroceso importante hasta los niveles actuales, que eso generase un pico de ventas en pánico, ¿no? En la cual pues se pueda empezar a acumular. Yo prefiero eso porque en estos niveles ya sabéis que además estamos bastante apalancados en compras y eso nos lo marca con esta gráfica. Nos marca la predominancia en el mercado de los futuros perpetuos, concretamente en las liquidaciones de ese mercado. Es decir, si en un día se liquidan 5 longs y 2 shorts, evidentemente la predominancia está en las liquidaciones en long. ¿Qué significa? Que el mercado está yendo a por estos, a por este tipo de operadores. ¿Y cómo nos lo va a reflejar esta gráfica? Con picos de color verde por encima de esta línea punteada que nos marca el 50%, la zona de equilibrio entre las liquidaciones en long y las liquidaciones en short. ¿Y cómo podemos interpretar esta gráfica para que nos dé información? Normalmente, cuando se empiezan a liquidar a los shorts, y de nuevo se torna de color verde, nos marca zona de máximos de un movimiento de impulso. Aquí nos volvió a marcar lo mismo, zona de máximos de un movimiento de impulso. Aquí nos volvió a marcar lo mismo, zona de máximos, antes de la quiebra de FTX, fijaos, zona de máximos, luego ya la caída de FTX también, la recuperación, esa liquidación, esa predominancia de la liquidación de los shorts, una vez que se torna de color verde, nos marca zona de máximos y por todos estos nivelitos de aquí también nos está marcando zona de máximos. Bien, pues recientemente, con la escalada a los 30.000 dólares, este rango que llevamos ya 4 semanas, hemos tenido un valle considerable de color rojo, lo cual nos ha marcado, según las muestras anteriores, una zona de techos antes de una corrección mayor. Y ya para finalizar, simplemente comentaros este aumento en la entrada de nuevas instituciones netas, crecimiento neto de nuevas instituciones que estamos teniendo en la red de Bitcoin. Concretamente, el día 11 de julio, lo he suavizado en una media de 7 días porque si no esta gráfica es una locura. En los últimos 7 días han entrado de manera diaria más de 20.000 entidades en la red. Y algo que me gusta mucho a mí es que esas entidades vienen probablemente de parte de Estados Unidos. Lo que estáis viendo en pantalla es el cambio del supply que se genera en horario asiático. Si vemos que siempre o normalmente suele tener una predominancia en horario asiático, que lo vemos representado por este color rojo, veremos cómo esto va aumentando con el paso del tiempo, lo que significa que una mayor cantidad del movimiento importante de Bitcoin se genera en horario asiático. Y si vemos, por ejemplo, en azul tenemos horario estadounidense. Fijaos que hemos tenido este movimiento de caída en el supply que se mueve en horario asiático y este aumento en esta línea de color azul que nos marca el supply que se mueve en horario estadounidense. Por lo tanto, esa entrada de nuevas instituciones también ha venido de la mano de este aumento en el supply que se mueve en horario estadounidense. Por lo tanto, es posible que tenga mucho que ver con instituciones de Estados Unidos. Y vamos con el top 3 de ganadoras en la plataforma de Quanfury. En este caso, fijaos que Ripple está atacando de nuevo toda esta zona de máximos de los días de FOMO. Yo os tengo que ser franco, bajo mi punto de vista, después del movimiento de más del 100% en un día, ha sido un movimiento por absoluto FOMO. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero si yo tuviera Ripple, desde luego que no es consejo de inversión para nada, pero valoraría el hecho de quitarme una gran parte del activo para, si quiero, volver a acumular por niveles inferiores, porque este tipo de movimientos tiende a corregirse en gran medida, en torno a un 50, 61, 8, cosa que no ha hecho por el momento. Por lo tanto, creo que hay una muy buena oportunidad en estos momentos para deshacerse de cierto posicionamiento en Ripple, si es que alguien lo considera oportuno, ¿no? Es lo que yo haría, vaya, yo no tengo Ripple en este caso. Vámonos con Solana. Fijaos que ya los movimientos impulsivos no son tan claros como días atrás. Estamos viendo un claro deterioro en los movimientos impulsivos de hace algunos días, que nos están indicando que es posible que se vengan correcciones de todos los alzas desde mediados del mes de julio y que hayamos generado una zona de máximos. En este caso en Solana ya estuvimos comentando que fuimos a testear todo este order block que tenemos aquí y hemos entrado en un movimiento correctivo que probablemente se dirigirá hacia el nivel de los 19-20 dólares por Solana, que sería una corrección en torno al 50%. Vaya, es mi punto de vista. Y este tipo de movimientos suele aguantar por esta zona, pero cuando le da por corregir lo hace con bastante fortaleza, ¿no? Así que veremos los siguientes días cómo se comporta el ecosistema cripto. Y la tercera es Teta, con un comportamiento el día de hoy de un 1,32% arriba, pero como veis, pues nada, sigue con su estructura alcista. Vamos a ver si finalmente acaba confirmando este tazón con asa, como queramos llamarlo, y genera una nueva proyección
hacia las cotas que estábamos comentando en el último vídeo, en torno al dólar aproximadamente. Pero evidentemente el hecho de que una sola altcoin se vaya a desmarcar del comportamiento generalizado es muy complicado. Si cogemos las altcoins y hacemos un análisis global, bajo mi punto de vista, están en niveles en los cuales es posible que venga algún tipo de corrección. Y saltando a Bitcoin, fijaos que estamos dejando un patrón muy curioso porque ya lo hemos enfrentado en varias ocasiones. Daos cuenta que tenemos un rango con el mínimo en el mínimo de ayer aproximadamente, 29.500, y los rangos de las velas, todos rojos, van siendo cada vez más amplios, acercándonos a este nivelito tan importante. ¿Qué significa esto? Que bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia también de ver lo que el mercado hace una y otra vez lo mismo, que puedo estar equivocado, pero creo que es posible que venga una vela de rango amplio, quizá una vela de aproximadamente de un 5-4% a la baja, que rompa claramente la parte baja del rango y ya empiece ese proceso correctivo hasta el nivel de los 28.000, que además también coincidiría con esta directriz que recoge los mínimos crecientes. ¿Dónde hemos visto este tipo de patrones? Fijaos, en varios sitios, ¿no? Yo ahora que recuerde, el primero que se me viene a la mente es este de aquí. Recordaréis cuando estábamos en este rango, ¿verdad? Que esto fue una limpieza de la parte alta del rango, un intento de nuevo, es como si ahora desde la cota de mínimos volvemos a intentar atacar los máximos, pero ya no somos capaces de limpiar los máximos anteriores, y la ruptura de la parte baja del rango se hace con solvencia. No estoy hablando de un movimiento a la baja de un 20%, aunque todo puede suceder, pero que entendáis que el contexto de rango, este de aquí, es muy similar al de ahora, con un movimiento de ruptura por la parte alta, de limpieza de la parte alta antes de romper la parte baja. Y si nos vamos más, por ejemplo, a esta estructura de aquí, que es bastante similar también, teníamos una zona de mínimos anteriores, que era este nivel en torno a los 40.500, y Bitcoin se va acercando con velas de rango cada vez más amplio, limpieza al alza para ¡pum!, romper a la baja con una vela de rango amplio. Esto lo hemos hecho en más ocasiones, pero estas son las dos más fuertes que se me vienen a la cabeza, y ya os digo que si de haber estado ya 3-4 semanas por estos niveles, bajo mi punto de vista, después de limpiar la parte alta, justo en esta línea que tenemos de color rojo, que nos marca ese nivel más negociado por encima del nivel de todo este rango, recordaréis por esos datos en cadena, estamos acercándonos peligrosamente a este punto. Y la ruptura de este punto, bajo mi criterio, no será con velas pequeñitas. Si es con velas pequeñitas, es posible que veamos una recuperación inmediata y esto simplemente haya sido una falsa fuga de este rango para ir a atacar la parte alta. ¿Vale? Pero es que eso ya creo que lo hemos hecho aquí arriba, por lo tanto la probabilidad de romper la parte baja aumenta de la mano de estos datos en cadena que venimos trayendo en los últimos vídeos y del comportamiento técnico que ya he visto en Bitcoin en anteriores ocasiones que ha configurado un rango durante varios días o varias semanas. Creo que la ruptura va a ser con contundencia, un movimiento contundente a la baja de ya os he dicho, un 4-5% aproximadamente, y ese movimiento debería frenarse en el precio realizado del operador de corto plazo, que se encontraría más o menos por esta zona de aquí, que también coincide con la directriz alcista, ¿vale? Así que este nivel importantísimo, sobre todo si perdemos los 29.500. Bueno, no nos vamos a meter en intradía porque sí que se ha estructurado algo que se podría haber operado en Bitcoin, fijaos, ¿no? Ahora mismo estamos en gráfica de 15 minutos y todo esto es la parte baja del rango. Estas líneas de color grisáceas me separan un día de otro, a mí me viene muy bien para mi trading, y aquí se estaba acumulando liquidez por la parte alta y podríamos haber, incluso nos había limpiado la parte alta del rango asiático del día anterior, por lo tanto podríamos estar planteando en este punto compras. Fijaos, yo me cojo el mínimo del día de ayer, el máximo del día de hoy. ¿Por qué el máximo? Porque con este movimiento ya hemos roto el máximo relativo que lleva al activo al mínimo de todo este movimiento, y teniendo liquidez expuesta por estos niveles es posible ver algún movimiento de limpieza hacia estas zonas. Lo que no me gusta es la gráfica diaria y el movimiento tan extendido que están teniendo los índices, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora lo que tendríamos que hacer a nivel de trading es coger el mínimo y el máximo de este movimiento, y fijaos cómo hemos ido a testear la corrección del movimiento que ha roto este máximo del 61.8. Por lo tanto, estaríamos en niveles en los cuales, bajo mi punto de vista totalmente subjetivo, tendría sentido empezar a posicionarse en compras con un SL por el mínimo del día de ayer. Lo que no me gusta, ya os digo, la estructura diaria, ¿vale? Eso es lo que me echa para atrás. Por lo tanto, estando en este punto, yo simplemente lo que haría sería tener un riesgo controlado. No pasa nada si saltan los SL siempre y cuando el riesgo esté controlado. Yo asumo muchos SLs a lo largo de un mes entero, incluso en ocasiones varios a la semana. Pero el hecho de tener el riesgo controlado es lo que me permite perder, pero cuando gano recuperar lo perdido y aún salir con ciertos profits, ¿vale? Por lo tanto, esta operación que he comentado
no es ningún consejo de inversión y es una operación de alto riesgo en la cual de utilizarla yo lo haría con menos de un 1% de total de mi cuenta, quizá con un 0,5 aproximadamente. Y si nos vamos con Ethereum, fijaos que este movimiento no me ha gustado porque ha sido ruptura de toda esta zona, ¡pum! Y nos venimos hacia abajo. Pero ¿qué pasa? Que hemos dejado aquí un order block muy importante que es el que fue a testear antes de ayer, y probablemente se dirija hacia estos niveles las siguientes horas por la mechita que está dejando en gráfica diaria. Entonces, tanto en cuanto no perdamos este nivel de los 1860, seguimos con una estructura alcista, porque este máximo es superior al anterior y este mínimo es superior a los anteriores. Pero de perder el nivel del 1860, rompería todo este movimiento, lo envolvería al 100%, rompería este bloque y esto habría quedado en una limpieza de toda esta zona de máximos anteriores para ir probablemente a la búsqueda de nuevos mínimos. Así que mucho cuidado si nos metemos en gráfica de una hora. Estamos enfrentándonos a un nivel clave que es el que estuvimos marcando en el último vídeo, este order block de aquí que se encuentra entre los 1887 y los 1860. Tanto en cuanto no perdamos esta zona de mínimos, que fijaos que estamos además acumulando liquidez por la parte inferior, cosa que no es positiva, porque de ir a limpiarla estaríamos rompiendo el mínimo relativo que ha llevado el activo a nuevos máximos. Por lo tanto, estaríamos rompiendo la estructura que ha llevado al activo a nuevos máximos. Eso significaría que probablemente entraríamos en una dinámica bajista que probablemente se la dirigiría a los mínimos o zona de mínimos de todo el impulso en torno a los 1.650 dólares. Bueno, si pasamos al SP500, poco que comentar. Bajo mi punto de vista, no tiene mucho sentido empezar a operar. Bueno, de hecho yo no opero el SP500, pero si lo operase en estos niveles serían los típicos días que dejo correr el activo hasta que me dé ciertos patrones más claros, hasta que me saque de ciertas zonas problemáticas. ¿Por qué zonas problemáticas? Porque estamos perforando la parte alta de toda esta cota de máximos, ¿verdad? Esta línea que recoge, este canal que recoge los máximos decrecientes, zona de resistencia, que además también coincide con este order block que dejó a finales del mes de marzo. Por lo tanto, estamos en una zona de presión vendedora. Sin embargo, el activo está reventando cada día los máximos del día anterior. Entonces son como convergen dos fuerzas y yo no quiero estar en esa batalla. Yo quiero estar cuando el activo se decante con un movimiento claro. ¿Cuál podría ser una ruptura de este nivel? Un retroceso. Y en estos niveles yo ya consideraría el hecho de posicionarme en compras si es que acabo viendo una estructura limpia en temporalidades inferiores con el objetivo a máximos históricos. Pero estando en este punto, yo prefiero comprar en el mismo punto, pero después de haber visto una clara ruptura, o sin ir más lejos, si vemos un movimiento de caída, estaría buscando retrocesos para incorporarme a una corrección de todo este movimiento. Pero este sería el típico activo que le pego el check y lo dejo en el cajón o en la nevera varios días. Fijaos que el DXY, estuvimos comentando en el último vídeo que estaba muy cerquita de todo este bloque de aquí y que muy probablemente volvería a la carga con movimientos bajistas. Pero antes, recordad que estuvimos comentando que el euro dólar, por la gráfica mensual que llevaba, probablemente le esperaba una semana bajista para un fin de mes alcista y acabar cerrando muy cercano a los niveles actuales. Ahora estamos dentro de esta semana bajista, en el último vídeo lo comentábamos, y evidentemente este movimiento a la baja genera alzas en el DXY, que no podemos descartar que continúe 1 o 2 días más, pero creo que es altamente probable que vuelva y se perfore esta cota de mínimos de cara a la semana que viene para meterse dentro de este bloque y ya así volver a buscar un movimiento correctivo de todo este movimiento a la baja. Si nos metemos más en el euro dólar, fijaos que hemos ido a testear un order block mensual, ya lo estuvimos comentando. Es este order block que tenemos aquí, ya lo hemos ido a testear. Y dado el movimiento alcista, comentaba precisamente eso, ¿no? Que esta semana probablemente sería bajista, para un fin de mes alcista, y el inicio del siguiente mes ir a corregir gran parte de todo este movimiento impulsivo. Si vamos a gráfica diaria, fijaos cómo estamos ya probablemente ya sea el primer día que no rompemos los máximos del día anterior. Y estos son señales que nos va dejando el precio. Cuando llegamos a un punto de agotamiento en el cual el movimiento ha estado muy extendido y ya no rompemos los máximos del día anterior, es posible que esto nos esté diciendo que vamos a entrar en un proceso correctivo. Yo más bien lo que pienso es un movimiento similar a este para finalizar el mes por estos nivelitos de aquí e iniciar el mes con un movimiento de caída a corregir todo este movimiento de impulso. Ahora, si me meto en gráfica horaria, fijaos algo interesante que siempre pasa, bueno, siempre, la gran mayoría de los días pasa. Tenemos aquí un order block muy importante que es el que dejó el día 13 de abril. Y justamente está por debajo de toda esta cota de mínimos, que si yo pongo esto para que lo veáis vosotros, a ver, voy a ponerlo en gráfica horaria también, ahí.
esto me separa un día de otro, ¿vale? Este movimiento de esta mañana en la apertura de Londres me ha ido a limpiar no tan solo los días del mínimo anterior, sino los mínimos de hace 2 días, y esto es gasolina que ha llevado al activo a testear este order block. Por lo tanto, si se hubiera generado algún patroncito interesante de compras por estos niveles, bajo mi punto de vista hubiera estado acertado entrar en búsqueda de un movimiento hacia esta cota de máximos, pero finalmente el activo rompió al alza de una, te saca la liquidez de toda esta cota de aquí, y ahora sí, cuando el mismo día me rompe los mínimos, esto yo lo entiendo como una manipulación, pero cuando me vuelva a romper los mínimos, yo pienso que la dirección principal ha cambiado de alcista, lateral, a bajista. Por lo tanto, ahora consideraría como escenario más probable algún movimiento impulsivo que me genere un máximo relativo inferior al anterior, a partir del cual intentar aprovechar un movimiento a la baja. Y ahora ya si nos vamos a 15 minutos, como se nota que el euro dólar lo opero todos los días, ¿eh? O bueno, todos los días que me da oportunidad. Fijaos que estamos en este order block que habíamos comentado, que es justo donde se ha frenado el activo. Y ahora faltaría identificar esos order blocks importantes. Ya por lo que falta para finalizar la sesión de hoy no, pero de cara a mañana valoraría movimientos hacia estas cotas de aquí o movimientos hacia estas otras cotas de aquí. Falta ver, evidentemente, el rango asiático que me deja esta noche, porque a lo mejor se tira toda la noche rangueando por estos niveles, me rompe la parte baja, se me va a buscar la parte alta y aquí me da un patroncito de entrada en ventas interesante, o aquí en ventas. ¿Para qué? Para ir a buscar de nuevo nuevos mínimos. Esto es lo que voy a estar buscando yo mañana, ventas en estos nivelitos. ¿Que vemos que el movimiento se acelera? Pues bueno, ya determinaría niveles entre el 1.1442, 1.1431 para buscar patrones de compras. Pero ya os digo, otro tip que me gustaría daros: cuando yo opero a favor de la dirección, arriesgo un 1% de mi cuenta. Cuando opero en contra de la dirección principal, arriesgo un 0.75 del total de mi cuenta, porque también puedes operar en contra de la dirección principal cuando vamos a testear order blocks importantes que nos ha dejado el activo en un pasado, ¿vale? En ambos escenarios yo siempre entro cuando veo quiebre de estructura, no entro al toque, no hago entradas por riesgo. Así que básicamente este sería mi escenario para mañana. Un intento de ataque a estos máximos, incluso perforación ligera de este order block, manipulación, quiebre de estructura, retroceso de FIBO y aprovechar este movimiento a la baja. Si nos vamos por las materias primas, vámonos con el oro, que bueno, fijaos cómo con el movimiento del día de ayer pues ya ha absorbido toda esta liquidez, y este es el order block que se ve más claro en toda esta estructura. ¿Por qué? Porque este es la última vela verde antes de romper estos mínimos. Y esta última vela verde nos marca el punto principal de interés de las instituciones, donde inyectaron una gran cantidad de capital, lo suficientemente importante como para romper la estructura alcista anterior. Por lo tanto, esta zona nos da mucha información de cara a futuro, y estoy esperando al oro por el nivel del 2000 o del 2020 aproximadamente para ver el típico patrón pum, pum, para intentar aprovechar un nuevo movimiento a la baja. Ahora, intentar hilar esto conmigo. Creo que esta semana va a ser bajista para el euro. Alcista para el DXY. Perdonad. La semana que viene, que creo que el euro va a volver con nuevas alzas, ya sabéis que eso significa que el DXY caiga. Cuando cae el DXY, el oro tiene un buen comportamiento. Por lo tanto, si nos bajamos a temporalidades inferiores, en este caso en gráfica de 1 hora, sigo esperando que me limpie toda esta liquidez que hay por estos niveles. Yo, como lo estoy esperando por niveles superiores en el 2000, 2020 aproximadamente, voy a intentar incorporarme al momentum del activo, que es claramente alcista. Por lo tanto, cualquier retroceso al nivel de los 1960, 1950 aproximadamente, que me genere un patrón de entrada bastante limpio, podría aprovecharlo para un nuevo alza al mercado. Si nos vamos ya con el petróleo, en este caso con el Usoil, fijaos cómo hemos tenido una recuperación muy importante después de testear el nivel que estuvimos comentando en el último vídeo. Vamos a bajarnos ya directamente, porque la dirección ¿cuál es? Claramente alcista, ¿verdad? Hemos roto toda esta zona de aquí. Por lo tanto, yo planteo movimientos alcistas adicionales para el petróleo en las siguientes semanas. Ahora, si me bajo a gráfica horaria, fijaos cómo el día de ayer nos generó una buena oportunidad después de romper este máximo. Y esto es algo muy similar a lo que sucedió en el euro dólar, ¿vale? ¿Por qué? Porque rompemos los máximos del día anterior. Es decir, aquí tenemos una secuencia de máximos y mínimos decrecientes, generamos mínimos inferiores a los del día anterior, limpiando toda la liquidez que había pendiente, rompemos la estructura
alcista porque rompemos toda esta cota de máximos y en este retroceso podríamos habernos incorporado en compras. Fijaos que aquí se ve más claro que además coincidió con la sesión de Nueva York. ¿Cómo? Con un FIBO desde el mínimo hasta el máximo del movimiento y fijaos cómo se frena entre el 61.8 y 78.6. Por lo tanto, una vez que ves que llega a estos niveles, yo lo que hago es bajarme a temporalidades inferiores y ver algún quiebre de esta estructura bajista o alguna vela que me lleve a posicionarme en compras. Y el objetivo iría con un SL por debajo del mínimo del día a buscar un ratio 1.2, 1.3 que nos lo hubiera dado claramente con este movimiento. Lo que esperaría para el día de mañana... Fijaos que hemos tenido mucha volatilidad por noticias sobre los inventarios de Estados Unidos recientes que hemos visto. Ahora hay que darle aire, que asimile la noticia. Generar algún pronóstico ahora mismo es complicado, es pegarse el triple. Pero lo interesante es que ha ido a testear este order block de aquí. Fijaos, última vela verde antes del movimiento que le da continuidad a la tendencia anterior. Este order block no es casualidad, es que esto es un movimiento muy similar al que han hecho muchas de las altcoins que estuvimos comentando en el vídeo de análisis de altcoins. Ir a buscar zonas de alta probabilidad. Ahora, como aquí estaríamos operando en contra de la dirección principal, lo que hubiera hecho yo es entrar con 0,75 en lugar de con un 1%. Esto hubiera sido el riesgo que hubiera yo utilizado en una posible operativa a la baja. Que ahora aquí lo que tendríamos que haber buscado, si nos bajamos a 5 minutos, fijaos, movimiento bajista que rompe la estructura de mínimos anteriores. Lo que tenemos que hacer es precisamente lo contrario a lo que hemos hecho anteriormente en la zona de mínimos. Máximo, mínimo, FIBO, 61, 78, 6, zona de entrada por estrategia, con un SL por encima de este nivel, que incluso podemos ponerlo por encima del order block que hemos detectado en la parte izquierda, que sería por la zona de los 76,90 aproximadamente, y en este caso el ratio también hubiera sido 1,3. Pero ya os digo que esta operativa, como hubiera sido en contra de la dirección principal, con un 0,75 de riesgo, y es totalmente opuesta a lo que hemos buscado en este nivel de aquí. Por tanto, ahora... entendiendo que se ha roto la estructura alcista, lo que haría sería buscar puntos de interés para posicionarme a favor de la dirección principal. Como estamos en una noticia importante, es complicado. Ahora, ¿qué es lo que yo primero veo en estos puntos? Lo que veo es que aquí tenemos, por ejemplo, un mínimo bastante interesante, que es toda esta zonita de aquí. Toda esta zonita de mínimos es bastante interesante. Aquí es donde yo esperaría que el activo llegase y me generase algún patroncito de entrada en compras, quizá con una manipulación del mínimo de hoy, que probablemente ya lo haga mañana. Por lo tanto, mañana lo que estaría haciendo es manipular los mínimos de hoy antes de darme el patroncito de entrada en compras para buscar un nuevo ataque a estas cotas. Y vamos con nuestra gráfica de liquidaciones de la mano de Trading Different. Fijaos cómo Bitcoin está encarando niveles inferiores ya. Estamos viendo una verticalidad cada vez más importante, la habéis visto ya en la gráfica diaria del análisis técnico, y está empezando a comerse todo este pool que tenemos en 4 horas que finaliza en el nivel de los $29.000. Y de romper esa cota, fijaos que tampoco tenemos mucho más apoyo hasta este bloquecito que tenemos en la cota de los $27.000, justo por debajo del segundo pool de liquidaciones más importante, que recogería los 27.800 hasta los 27.700. Por lo tanto, ya tenemos un primer objetivo para el precio de Bitcoin si le da por romper la parte baja del rango. Primera paradita a los 29.000. Si sigue retrocediendo con fuerza, es posible que vaya también a por este pool que inicia en los 27.800 y finaliza en los 27.200. Y si nos vamos ya más de cara al corto plazo, fijaos cómo el movimiento del día 18 de julio, del día de ayer, no acabó de limpiar toda esta zona de color rojo que se encuentra por los 29.300. Por lo tanto, es un punto en el que es altamente probable que Bitcoin se dirija para limpiar los mínimos del día de ayer y empezarse a comer toda esta zona de liquidaciones que está por la parte baja del rango. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y ya entramos en las 2 últimas semanas de julio y todo el mes de agosto, que, bueno, es la travesía en el desierto para el creador de contenido de criptomonedas, ¿no? Ya sabéis que normalmente ha generado un FOMO muy importante el 2021, por lo tanto, la mayor parte del público que nos ve es el inversor retail y este pues suele tener vacaciones también por esa etapa y como está el mercado tampoco acompaña mucho. Así que este mensaje quiero enviarlo a todos mis compañeros, a todos mis compis del sector, a todos los creadores del mundo cripto. Mucho ánimo, no os fijéis en los números las semanas que vienen y tenéis que ya centraros en septiembre, que septiembre pues ya es un mes en el cual se empieza a reactivar la sociedad de nuevo. Lo que tenemos que hacer es dar el resto, dar lo máximo para intentar aportar el máximo valor a esta bonita comunidad. Familia, nos vemos este viernes. Un fuertísimo abrazo. Chao.